no avancemos o no superemos esas causas que generaron el conflicto, mientras siga habiendo pobreza, mientras los campesinos tengan que sembrar coca, mientras todo esto siga existiendo, no vamos a poder decir o no vamos a poder hablar de reconciliación e iniciativas de paz. Y sobre todo quiero también resaltar acá también lo que dice Diego, y es que tenemos una débil institucionalidad, eso es cierto. Si el Estado colombiano hace inviable un acuerdo de paz, si el Estado colombiano tiene en cero el primer punto del acuerdo, que es reforma rural integral, que en un principio era lo que decíamos en la causa del conflicto armado, el tema de la tenencia de la propiedad de la tierra, y está en cero en el Congreso. Si tenemos en el punto 2 de participación política, circunscripciones especiales de paz en donde tenían la oportunidad de participar víctimas del conflicto armado, líderes y lideresas de los territorios más golpeados por el conflicto, y eso quedó estancado en el Congreso. Si tenemos la implementación caída porque no hay viabilidad para los excombatientes de reincorporarse a la sociedad civil. Sí. Si tenemos en el punto 4, por favor, ahorita les voy a dar un ejemplo de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, que no es diferente lo que pasa en Catatumbo a lo que pasa en Nariño, por ejemplo. Y ya tenemos al presidente Duque que, hablando de las fumigaciones aéreas y la erradicación forzada. ¿Qué confianza le vamos a dar a las comunidades? Retomo, reconciliación como un acto de confianza. Hemos logrado que las comunidades y procesos organizativos que acompañamos en estos dos departamentos confíen en que estamos en un Estado social de derecho, a través de los fallos, de procesos de fortalecimiento organizativo, de pedagogía para que las comunidades reconozcan sus derechos y los exijan en todas partes, aquí en un escenario como estos, al frente del gobierno e incluso como Catatumbo. Les pidan al gobierno: no vamos a Bogotá a negociar, que el gobierno llegue a Catatumbo a hablar con nosotros. Esos son avances que han dado fruto de un fortalecimiento, de una acogida, de un respaldo, de rodearlos a estas comunidades, de ser sensibles de esas comunidades, pero también parte de la resistencia y voluntad de estas. ¿Sí? Es cierto, tenemos una cultura derechizada. Es terrible pensar que en Catatumbo, donde está el ELN, el EPL, grupos paramilitares, antes estaba FARC, y 7.000 hombres del ejército colombiano, y haya narcotráfico, hayan combates, hayan masacres, y el Estado colombiano no sepa quién fue. Entonces a los liderazgos hoy los matan y no saben qué actor, y no hay garantías, lo peor para ellos. Y cuando se pensaba que el acuerdo era quizás una salida para esto, lo hacen inviable, no lo implementan. Llegamos tarde a este importante evento de diálogo con ustedes, pero tenemos también la oportunidad. Llegamos de Catatumbo, veníamos de Norte de Santander, por eso vamos a exponer hoy la situación de Catatumbo con ustedes. Vamos a elevarles nuestras preocupaciones con ustedes para que ustedes también sean esos multiplicadores de la situación que está viviendo nuestro país. Y es que en Catatumbo hay unos campesinos que acompañamos desde su fundación, es decir, hace ya 13 años. Ellos hace mucho tiempo estaban pidiéndole al Estado colombiano la salida negociada del conflicto armado para los grupos que estaban en esta región. Hace rato, antes del acuerdo final, hace rato pidieron una erradicación voluntaria y gradual. Hace rato ellos llevaban esos temas porque son ellos quienes lo viven y quienes sufren de las consecuencias de las erradicaciones forzadas, de su tierra infértil, de su imposición de que ya no siembren que la papa, que la yuca, que la cebolla, que demás, sino que siembren monocultivos como palma de cera, que en unos años van a dejar infértil la tierra y darle el caldo de cultivo para que las empresas extractivas lleguen a explotar estos territorios. Entonces tenemos a Catatumbo con estos grupos armados, pero tenemos a Catatumbo como una de las regiones en donde hay más matas de coca, pero tenemos a Catatumbo también con 7.000 militares, y tenemos a Catatumbo
como una tierra supremamente rica en carbón. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener la mirada de la inversión extranjera en este territorio. Les cuento, ¿quiénes han parado, quiénes han mantenido a Catatumbo en pie? Porque Catatumbo podría ser un segundo Cerrejón. ¿Quiénes han mantenido a Catatumbo en pie? Un territorio intercultural, dos comunidades que acompañamos. Azcamcat, hay muchas asociaciones allá, está el CISC, está el MSP, acompañamos personalmente a la Azcamcat, y al pueblo indígena Bari también lo acompañamos en la defensa de un territorio ancestral para ellos, con la salida de Ecopetrol de uno de sus territorios. O sea, solicitamos que fuese primero la comunidad la que decidiera si estaría Ecopetrol allí o no, una consulta previa. Hasta la fecha eso nunca pasó, Ecopetrol decidió salir del territorio. Y Azcamcat, por otro lado, la constitución de la zona de reserva campesina. Zonas de reserva campesinas es una figura legal que la hacen inviable. O sea, en el país hay, si no estoy mal, 6 zonas de reserva campesina, ¿sí? Y Azcamcat lleva más de 4 años pidiendo la constitución de la zona de reserva campesina, y eso no ha sido posible. Pero si tienen ahí parada la entrada de todos estos proyectos minero-energéticos y la entrada de todas estas empresas minero-extractivas en este territorio. E incluso, aunque ellos exijan esta figura de zona de reserva campesina como, digamos, como un territorio para la sostenibilidad agroalimentaria, nos ha tocado a través de acciones jurídicas volverla a exigir, pedirla, pero finalmente esa resistencia del pueblo indígena Bari y de Azcamcat ha hecho que en estos territorios no lleguen estos procesos. Por eso es importante la resistencia de esas comunidades y por eso es importante que los rodeemos. Pero ¿qué pasa en Catatumbo? Con todas estas dinámicas y particularidades, tenemos a una sociedad campesina muy cansada de todo este conflicto. Faltaba menos que no, por supuesto. Pero ellas ahora están pidiendo más presencia del ejército, o sea, más de 7.000 hombres y quieren más presencia del ejército. Los grupos armados, algo pasó, los grupos armados que quedan allí, el ELN y el EPL, ya no escuchan a las comunidades. Pues antiguamente se tenían modelos de autoprotección como los refugios humanitarios, que es que nos íbamos todos nosotros y nos escogíamos un lugar y hacíamos un rancho y ahí nos hacíamos todos para protegernos frente a las denuncias de que habían grupos armados como paramilitares y demás en la región. Y todo ese grupo de personas nos íbamos 3 o 4 representantes, por supuesto más, de estas comunidades, y nos íbamos a hablar con cada uno de los grupos y decían, pare, que hay niños, que de alguna u otra manera se tenía algún reparo, alguna mirada diferenciada, pero ahora no. Y lo peor es que no se sabe quién. Entonces van las comunidades y le preguntan al EPL, yo no fui, van a las comunidades y le preguntan al ELN, yo no fui, van a las comunidades. Entonces allá cualquiera puede asesinar y tiene la mirada indolente de este estado con 7.000 hombres en Catatumbo. Pero afuera decimos que el ejército colombiano es, mejor dicho, ¿no? Pues tenemos nuestras fuerzas militares con todo ese presupuesto que nos dan los países internacionales supremamente reforzado. Qué raro que no podamos identificar dónde están. Entonces las comunidades dicen, algo debe haber aquí. A la mejor época de la incursión paramilitar, 1999 en Catatumbo. Entonces tenemos ciclos. Cuando no se superan esas causas del conflicto, cuando no logramos darle agua potable a las comunidades, alcantarillado, salud pública, educación y demás, se convierten en ciclos para estas comunidades, y estas comunidades supremamente vulnerables para ser cooptadas por cualquier actor. Entonces vemos los jóvenes que ahora no tienen ningún proyecto de vida en Catatumbo, sino coger una mata, sembrar coca y vivir de ellos. No tienen más y el Estado sí lo permite. Pero Azcamcat le puso, por ejemplo, una cara a las comunidades. Todos acá somos campesinos, imaginemos que todos acá somos campesinos.
Yo les digo, señores y señoras, tenemos la oportunidad para quitar todas esas matas y vivir de otra cosa. Llegó la oportunidad. Fírmenme acá y va a venir el gobierno en 3 días y firmamos. Listo, el gobierno firma, delegados de las instituciones del Estado firman y 3 días después, erradicación forzada. Entonces la comunidad se viene y me dice, pero ¿cómo así, Andrea? Usted nos dijo que esa era la salida. Sí, yo estaba hablando, pero... ¿A quiénes ponen después de objetivo militar? A los liderazgos. Por acabar una economía como el narcotráfico de la que viven todos. Grupos armados ilegales y Estado colombiano. Porque ¿cómo nos explicamos que hayan 7.000 militares y existan todos estos focos de violencia en Catatumbo, por ejemplo? Y tenemos a estos campesinos desplazados nuevamente, porque no hay garantías de dónde, ni de qué, ni de dónde nos vamos, y allá está Oro, y está MAP-OEA, y nadie dice nada. Entonces, bueno, queríamos compartirles ya, me queda un minuto, esta experiencia de acompañamiento a muchos procesos organizativos, desde lucha contra la impunidad, defensa del territorio, sin antes decirle que el tema del conflicto armado está íntimamente y estrechamente relacionado con los procesos mineroenergéticos. A la medida que el proceso de paz logró la salida de FARC, muchos territorios quedaron a la deriva y de alguna u otra manera hicieron viable la entrada de estas empresas a estos territorios, aún en contra de la decisión de las comunidades que históricamente allí han vivido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados esta tarde de hoy. Creo que el panel funcionó de una manera muy interesante en la medida en que con el profesor Alberto pudimos ver ese ejercicio con un caso puntual del municipio de Quinchí en Risaralda, que es la revisión de la violencia histórica, ¿no? Y a efectos de reconciliación, y es el ejercicio de memoria como redención de esa, o resiliencia de esa memoria, de esa violencia histórica ubicada en ese caso puntual, pero que es la violencia que hoy se pretendió resolver, voy a dejarlo así en esa duda, con el Acuerdo de La Habana, finalmente del Acuerdo de Colón. Y es una violencia campesina, bipartidista, que se va transformando ya en conflicto armado y que se va ubicando en el caso puntual del municipio de Quinchí en Risaralda. Pero además plantea pues el interrogante sobre la disputa por la memoria, ¿no? Y es quién, para qué y cómo se va a construir esa memoria a efectos del uso o el abuso de esa memoria. Y allá quiero ahorita hacer una pregunta puntual como para empezar el debate. El profesor Diego entonces ya nos toca otro tema, que es el de la violencia estructural, es decir, aquella que nace no como de un hecho, de un acontecimiento brutal, violento, que masacra, que amedranta, que vulnera derechos, sino de esa violencia que es producto del modelo económico o de aquellas tesis del Estado fallido o del Estado inacabado sobre el que todavía se debate en Colombia, en la que el Estado sencillamente no está y el Estado pasa a ser otro, o el elemento de poder pasa a ser otro, pero sin embargo persiste una violencia económica, pero además se plantea como el origen de la violencia histórica, ¿no? La violencia estructural, básicamente de un modelo económico que parte del despojo como principio de acumulación, es el que va a generar una violencia histórica. Y finalmente la posición de Andrea, que es ya la posición de quienes se organizan siendo víctimas de ambas violencias para defender sus derechos, ¿sí? En algo que toca Andrea, pues además del proceso organizativo y del caso puntual del Catatumbo, algo que toca Andrea que es muy importante, y es la lucha por el derecho, ¿no? Que es el texto de Yering, que es fundamental en la enseñanza del derecho, y es que el derecho es una lucha constante, porque nadie va a conceder derechos si estos no salen a pelearse. Pero además de que cada vez que se conquista un derecho se le está quitando poder al poder. Entonces bajo esa lógica es que estas organizaciones se mueven, y me parece que las tres intervenciones son bien interesantes. Para ello entonces abrir el debate. Al profesor Alberto la siguiente pregunta. En este tema de la memoria hay un autor muy interesante que en lo personal yo lo he estado revisando, que es David Riffe, en dos textos, el de Contra la memoria y finalmente El olvido de la memoria.
David Riffe va a decir algo. De hecho, en el proceso de negociación en La Habana fue bastante invitado aquí en Colombia. Él estuvo en la Filbo y estuvo en varios eventos. Y David Riffe va a plantear en contra de la memoria que realmente la memoria no es garantía de no repetición de otras formas de violencia, en el caso puntual de la violencia histórica. Porque en su análisis, él revisa el caso puntual de los Balcanes. En realidad los serbios arremetieron contra los bosnios por los hechos acaecidos en el siglo XIII y guardaron esa memoria 700 años, ¿sí? Y entonces va a dar cifras preocupantes de que todo lo contrario, y es el exceso de memoria el que ha llevado al 80% de los conflictos armados. Entonces quisiera iniciar el debate con ese tema puntual sobre precisamente en la disputa de la memoria, y es el problema de la memoria en tanto que se puede usar o que se puede abusar de ella, ¿no? Ya dependerá. Le hago la pregunta a Diego para que su merced la vaya pensando de una vez. La pregunta, Diego, entonces tiene que ver con lo siguiente, Diego. Nos planteamos, es decir, sí, hay una violencia económica que se respondió con una violencia política, ¿verdad? La dinámica en el país incluso nos muestra que toda esa violencia política que se ha pretendido enfrentarse al modelo económico termina negociando. Lo fue en la guerra de los 1000 días, lo fue en el Frente Nacional, que es un proceso de paz, lo fue con las guerrillas del Llano, lo fue en los intentos de los 80s que terminaron los diálogos de Santo Domingo y las guerrillas del M-19, y lo es ahora recientemente, solo para tocar el siglo XX, siglo XXI, con el proceso de paz con las FARC. Si entiendo bien, el debate que tú planteas es que esa violencia política negociada no resuelve el problema que es el de la violencia económica, del modelo económico. Si eso es así, entonces ¿qué alternativa tenemos? Porque lo cierto es que ni siquiera las FARC, una de las guerrillas más antiguas del mundo, quizás la guerrilla más poderosa que habrá en este país, con todo su poder militar, ese punto no se pudo tocar en La Habana, ¿sí? El del modelo, el de revisar el modelo económico, eso no, era un innegociable, ¿sí? En planteamientos porque eso no se puede negociar con un movimiento guerrillero, en planteamientos porque La Habana no era el Estado colombiano, porque no era el escenario político, es decir, fue varios planteamientos que se dieron ahí. Si entonces la negociación no nos va a permitir eso, ¿cuál sería el mecanismo? O si se trata solamente de cambiar, de preferir la violencia económica por la violencia política. Y finalmente, Andrea, fíjate que por ejemplo, Diego, el acuerdo final, tú tocabas un punto, el acuerdo final en el punto 2.12 de participación política respecto a las garantías de seguridad expresaba puntualmente la necesidad de, adicionalmente, el gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará su máxima capacidad institucional para prevenir, desarticular y neutralizar con un enfoque multidimensional cualquier posible fuente de violencia contra quienes ejerzan la política, y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no resurjan grupos de tipo paramilitar. Ya recordamos lo que fue el debate en el Congreso, la pregunta sobre la moción constitucional, la enmienda constitucional sobre el tema de prohibir el paramilitarismo, y tú lo tocabas. Ahora, Andrea, cuando estábamos en toda la pedagogía, mi acuerdo final es un acuerdo que publicó las FARC, que en la JEP no lo puedo sacar, para ser sincero, vayan a mirarlo uno mal, pero es el acuerdo que publicó las FARC en la zona veredal Jaime Pardo Leal en Colinas, en el Guaviare, ¿sí? Y me gusta tenerlo, ya está bastante trajeado, pero me gusta tenerlo es porque cuando estábamos en todo ese proceso de pedagogía, yo tenía entonces la ilusión maravillosa de que por fin en Colombia se podía dar una cultura de la legalidad, en el entendido de que por fin se iba a producir una norma jurídica en este país en el que las comunidades históricamente aisladas se sentían identificadas, y entonces sintiéndose identificadas en normas construidas de abajo hacia arriba y no al contrario, pues esto nos iba a permitir un avance maravilloso. Pero ya estamos viendo que esto no es tan así, y si esto no es tan así, ¿cuál es la alternativa que les queda a esas organizaciones de víctimas, como el caso de Ascancap, o César Jerez, que es maravilloso?